Hola mis queridos magis, espero que os encontréis muy bien. Yo vengo hoy con un vídeo que es muy importante que veáis si es que queréis entender bien qué es lo que está pasando entre Irán e Israel y qué es lo que nos espera en el futuro, lo que nos puede esperar. He visto muchos vídeos al respecto, mucha información en Telegram, por todas partes, pero hay algunos puntos que no he visto mencionar ni en canales de estos de guerra o de análisis militar o geopolítica, etcétera, que son fundamentales y que yo, pues como soy curiosa, que me gusta a mí investigar de todo, pues creo que es importante comentaros porque, como digo, nadie más lo está comentando y creo que es fundamental tenerlo en cuenta para que entendáis también un poco por qué toda esta situación es tan confusa, ¿no? Y parece como que no se tiene un plan o se están un poco tanteando las cosas. El payaso, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Ayer diciendo que tenía una reunión, que iba a hacer un anuncio importante y después dice que va a poner dos mástiles nuevos en la Casa Blanca que le han regalado con unas banderas. Luego, por lo visto, iba a cenar con el jefe del ejército de Pakistán, que es importante. Os hice hace poco un vídeo sobre la India y Pakistán y os hablé de la importancia de Pakistán. Supongo que ahora entendéis mejor las cosas. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de Pakistán. Os voy a contar cosas de Irán importantes que, como digo, no se están mencionando en ningún otro sitio y hay que tener en cuenta para entender todo esto, por dónde va y por dónde pueda ir. Entonces, Magis, vamos a ver, el ejército de Israel, apoyado siempre por Estados Unidos, ellos nunca hacen nada solos, lanzó este ataque canalla y cutre y terrorista sobre Irán, porque es una forma muy cutre, ¿no? Ahí con esa gente que tienen ahí infiltrados en Irán, soltando drones, bombardeando las casas donde viven los altos mandos militares, eliminándolos a ellos, a toda su familia, a sus vecinos, a todo el mundo, en fin. Empezamos mal, pero bueno, está todo el mundo muy preocupado y es normal. Hay gente que dice que se va a liar definitivamente la Tercera Guerra Mundial porque a Israel lo apoyaría la OTAN, lo apoyaría Estados Unidos, a Irán también lo puede apoyar China, Pakistán ya se ha manifestado, que no se sabe si es que lo harán de verdad o es también por hacerse notar y sacar también su ventaja y su beneficio en esta historia. También el de Corea del Norte, ¿cómo se llama? Kim Jong-un ha dicho que Irán no está solo, que tiene su ejército en alerta máxima para intervenir en cualquier momento. Se habla también de China, que tiene muy buenas relaciones con Irán. Se habla de que han aterrizado ya varios aviones procedentes de China en Irán. Se supone que con cargamento, con armamento, con material que necesitan para todo este conflicto en el que están inmersos, pero hay algunas cosas, como os digo, aparte de lo que todos ya sabéis que ha pasado estos días, no me voy a repetir, os voy a contar estas cosas que yo creo que es muy importante destacar y que, como digo, no estoy viendo que se estén comentando en otros lugares. Primero vamos a empezar por qué tipo de guerra podría tenerse con Irán. Vamos a ver, yo creo que cuando todas las guerras en Medio Oriente las ha ejecutado Estados Unidos como el perro rabioso, ¿no? Que sueltan los etnitas, y todas las guerras, incluso la de Libia, la de Irak, la de Afganistán, la de Siria, pues han sido provocadas por ellos para ser ellos la potencia hegemónica de la zona, ¿no? Y construir su gran Sedna del desierto, sus paranoias y sus cosas, que por cierto, a propósito de esto, no paro de escuchar ahí a gente decir que es que el Judá y el Sio son cosas diferentes y que no podemos juzgar porque son cosas diferentes, que una cosa es el Judá y otra cosa es el Sio y tal y cual. Bueno, la verdad que esta frase es un gran detector de imbéciles, ¿vale? O sea, cada vez que una persona escuchéis que dice esa frase hecha, que la repiten sin haberla metabolizado ni asimilado, ni saber de lo que están hablando ni lo que están diciendo, pues es un gran detector de subnormales. Tal cual lo digo con todas las letras, que no se ofenda a nadie, pero es así. Porque los etnitas han sido un problema siempre
en todas partes, a lo largo de la historia, en todo momento histórico, en todo lugar en el que han estado, han causado problemas, eso ya lo sabemos. Y esto pasaba muchísimo antes y siglos antes de la existencia del SIO. ¿De acuerdo? Y después el SIO, cuando ellos se han encontrado con el suficiente poder en el mundo, pues han puesto encima de la mesa, han traído encima de la mesa el SIO, que no es más que, digamos, la herramienta política que ellos están utilizando para lograr, para conseguir que se cumplan sus profecías religiosas. Entonces, aquellos que os dicen que son dos cosas diferentes, que ellos no tienen en contra nada de los etnitas, pero sí de los sio-setnitas, etcétera, etcétera, son gente que es retrasada mental, ¿vale? Que no sabe de historia, que no conoce a los etnitas, que no sabe nada de la vida, no se sabe el ABC. Por eso estamos como estamos aquí en esta Pacomadre, porque la gente es tonta y cosas que se sabían ya de hace tiempo, por ejemplo en 1930, son cosas que las sabía mucha gente, pues ahora no se saben y la gente pues es idiota, que tiene una neurona en el cráneo. Entonces es así, una cosa no se explica sin la otra y simplemente es, pues es, como digo, una herramienta política para hacer cumplir sus taladuras y sus rayaduras pseudo religiosas de estas alimañas del infierno. Entonces son la misma cosa, son como el culo y la meg y son inseparables una de la otra, ¿de acuerdo? Entonces no son cosas diferentes, no es que no tengan nada que ver y si me dices que no todos son iguales, bueno, vale, pues la excepción que confirma la norma, ¿de acuerdo? Entonces eso es el primer punto que hay que aclarar en todo esto. Pero ahora os quería contar pues otras cosas más interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con Irán. Vamos a ver, yo creo que cuando invadieron, como os digo, Afganistán, cuando Estados Unidos invade Afganistán, invade Irak, era para preparar, porque están ahí en la zona, para preparar, para utilizarlo como unas grandes bases militares para el siguiente paso, que es ir a por Irán, que no les ha salido del todo bien. Ahora vamos a verlo, por qué no les ha salido bien, por qué razón. Pero es cierto que le tienen muchas ganas a Irán, ¿no? ¿Qué sucede con Irán? Pues vamos a empezar por lo más sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a empezar por qué clase, digamos, de guerra le podrían hacer a Irán. Pues una muy diferente de Irak y quizá y diferente de Afganistán. Bueno, la verdad es que Irán es un país único en el mundo, es un país único que tiene una idiosincrasia muy muy particular y que es como un universo propio, que no se puede, digamos, como asemejar a nada ni a nadie, empezando incluso por su religión, por sus creencias, en fin, tienen una ideología muy única y muy fuerte que es incompatible con cualquier otra cosa que no sea Irán. La verdad es que ellos son, digamos, la continuación, Irán es la continuación del imperio persa y tiene, como os digo, hasta su propia versión e historia del Islam, que no coincide, por ejemplo, con los sunitas. Y esto es importante, porque, por ejemplo, ha sido de máxima importancia Irán en el proceso de remodelar un poco la ideología y la religión en países del Medio Oriente como son Líbano, Siria, Irak y Yemen, sobre todo estos. Entonces ellos son únicos y quieren ser su propia potencia. Aparte de que están peleados desde tiempos históricos con la otra rama del Islam, con los sunís. Irán geográficamente es un país que es más montañoso que Afganistán. Os voy a ir poniendo imágenes, mapas y fotografías de todo lo que voy diciendo, acompañando un poco este vídeo con algún tipo de documentación adicional. Es un país súper, súper, súper montañoso. Hay montañas y desierto, sobre todo, fundamentalmente. Y dentro de esas montañas, tengo aquí un papelillo que he hecho yo mi chuletilla para que no se me olvide comentaros nada de lo que os quiero comentar. Dentro de esas montañas inmensas que tiene Irán, ellos han construido ahí toda una red subterránea que es donde fabrican los misiles, donde guardan los misiles, también, por lo visto, estas centrales nucleares las tienen dentro de las montañas, así que lo que se ha bombardeado
ha sido exteriormente, pues no sé, las construcciones que tengan en el exterior, pero todo lo importante está debajo de las montañas. Y ciudades enteras que llaman de misiles, supongo que habéis visto porque algunas veces ellos han publicado alguna foto, algún vídeo de estas ciudades de misiles subterráneas. Y esto es imposible atacarlas ni con bombas de las supuestas nucleares que llaman, ni con estas bombas Moab, ni con estas bombas que dice Estados Unidos que tiene, que penetran súper fuerte, que son las que tienen más capacidad, ¿no?, de penetrar más profundamente dentro de la Tierra, ¿no?, cuando las lanzas. Las llaman Moab, creo. Entonces yo creo que esas Moab a lo mejor en alguna montaña en concreto, en algún punto en concreto, pueden funcionar, pero no puedes destruir toda la infraestructura militar o nuclear que tiene Irán debajo de las montañas con esas bombas. Hablamos de que es un país lleno de montañas y que ellos, quién sabe dónde tienen todo eso, porque es que eso no se puede ver. Habrá entradas, salidas, lo que sea, que ni por satélite se puede ver o se puede saber lo que tienen allí construido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando oigáis que van a tirar y van a destruir todos los misiles, las nucleares, las no sé qué, con bombas, es mentira. No se puede. Y yo he hablado con gente que entiende de estas cosas que, a ver, yo no soy una experta, ¿eh? Yo voy a decir lo que yo, lo digo con humildad, lo que yo he investigado a lo largo de los años. Ya os comenté que a mí no se me atrae Irán y he leído mucho sobre este país y me meto en foros, además que soy una persona curiosa, pero oye, que puedo estar equivocada en algo y en lo que esté equivocada, pues perfectamente me corregís abajo en los comentarios si vosotros sabéis mejor. Pero es imposible, esa red subterránea que pueda tener Irán de fabricación de misiles, de acumulación de misiles, de armamento, porque no sabemos lo que tengan ahí guardado. Ellos, tened en cuenta que desde la revolución del 79 se llevan preparando, es que llevan casi 50 años preparándose para esta guerra. Entonces, que puedan tener ahí debajo de las montañas, solo ellos lo saben. Y eso es imposible. Ya les tiren estas bombas que llaman nucleares, ya les tire Estados Unidos estas bombas, no sé si se llaman Moab o tienen otro nombre, ahora no me viene a la mente, sabéis que soy mala para los nombres, pero estas que penetran muy profundo, ¿dónde las tiras? ¿Tienes localizado todos los puntos? ¿Son capaces de llegar a esas, por ejemplo, ciudades de misiles donde ellos guardan todos sus misiles? Vamos a dar por cierto que esto existe y vamos a decir que tienen muchos misiles, porque estaba escuchando incluso en foros de sednitas que les había dicho la televisión sednita que tenían unos 1.200 misiles, pero vamos a ver cómo van a tener 1.200 misiles. 1.200 misiles, imaginaros que tiran 10 al día, pues le dan para 4 meses de guerra y ellos llevan preparándose, como digo, décadas para esto. Entonces es imposible que tengan misiles solamente tirando 10 al día para 4 meses. Tendrán muchísimos más misiles, quién sabe cuántos misiles tengan, porque además lo que tiene Irán es que ellos estudiaron los misiles rusos, que los rusos no se los querían vender, pero se hicieron con algunos, hicieron tecnología inversa. A partir de algún modelo que tenían, pues ellos han ido desarrollando su propia industria de misiles y tienen su propia industria de misiles. Ellos los diseñan, ellos los fabrican, ellos fabrican las lanzaderas, ellos son un país rico en recursos, o sea que ellos, salvo alguna cosa a lo mejor que necesiten del exterior, pero que todo es made in Irán, no dependen mucho del exterior para eso, aparte de los embargos que tienen desde hace años, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ellos han confiado en sus misiles, para crear, digamos, pues una disuasión, ¿no?, y una defensa contra países externos, por ejemplo, como Israel, como Estados Unidos, que quieran atacarlos. Entonces yo supongo que tendrán bastantes más de 1.200 misiles. De hecho, yo vi una foto, se supone que esta madrugada lanzaron uno que se llama Fatah o algo así,
y yo vi una foto de uno que tenía unos números de serie que se podría deducir que era de la serie 1500 o 1400 o algo así. Os pongo la foto en pantalla. Esto es una deducción mía, pero no lo sé. Pero sería de esa serie. O sea, ¿quién sabe cuántos misiles tienen? 1200, decían los senitas. O sea, que solo tienen para 4 meses. Para lanzar 10 al día durante 4 meses. Yo, sinceramente, esto no me lo creo, no me lo creo. Entonces, como os digo, ellos han confiado en estos misiles como su arma, digamos, más importante, más poderosa. Y tienen pues todas estas ciudades de misiles, que a saber dónde están y cuántas tienen, en montañas, debajo de montañas rocosas, que me parece que no se van a poder destruir con bombitas que tú lances desde un avión, desde el aire. A los mapas que os he puesto me remito, los miráis y ya me decís vosotros. Aparte, es un país que tiene unos 90 millones de habitantes. Es un país que ellos, y esto se sabe, ellos han estudiado muy bien las estrategias militares de Estados Unidos y de Israel, y después de la guerra del Líbano del 2006, pues esto fue más que claro y evidente. Después sí que es cierto que han tenido un problema, tanto su milicia, la milicia apoyada por ellos, Hezbollah de Líbano, han tenido un problema muy grande de infiltración, que yo creo que sobre todo ha venido a raíz de Siria, a raíz de estar, esto ya es una opinión personal mía, porque antes Hezbollah era bastante impenetrable, se sabía, ¿no?, que era muy, muy difícil infiltrarla. Pero después de que estuvieron en la guerra de Siria y tuvieron contacto con los rusos y tuvieron contacto con los sirios, pues tanto Irán como Hezbollah yo creo que fueron muy, muy infiltrados y muy espiados. Luego tienen una situación bastante estratégica con este estrecho de Hormuz, que pueden cerrarlo. De hecho, me parece que ya habían anunciado que no lo cerraban, pero que sí que iban a vigilar quién pasaba por allí y quién no, ¿no? Hacer un poco de check-in de lo que pasaba por allí. Yo, la verdad, también cuando dicen que lo van a cerrar, que Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz, no lo creo, sinceramente. O sea, podría cerrarlo si se vieran en una situación desesperada, totalmente desesperada. Pero de momento no, porque perjudicarían a muchos países que también pueden ser sus aliados, o se ganarían enemigos que ahora mismo no tienen. Podría afectar a otros países a nivel mundial, pues se ganarían, como digo, muchos enemigos. Entonces, no, es que Irán va a cerrar el estrecho de Hormuz. Como si cualquier cosa, ¿no? Como si fuera cualquier cosa, dice la gente alegremente. Yo creo que no, yo creo que se tendrían que ver en una situación muy límite y muy desesperada para llegar a tomar esa decisión tan, tan radical. Os voy a contar muchas cosas mucho más interesantes. Entonces, no sabemos los misiles que tiene. Es un país súper montañoso, no van a poder destruir todo su armamento ni todo su potencial nuclear o lo que sea que tengan ahí debajo de las montañas, usando bombitas lanzadas desde avioncitos desde el aire. Que no os engañen. Van a tener que poner botas en el suelo si es que quieren hacer eso. ¿Y qué pasa con poner botas en el suelo en Irán? Que no se puede. No se puede. No se puede. Bueno, se puede, por poder se puede, pero va a ser un suicidio y va a ser una auténtica locura. ¿Qué pueden hacer? Pueden bombardear desde el aire, pueden aplanar Teherán, seguramente, ¿no? Pues se dedican a tirar bombas, a aplanar Teherán, se dedicarán a bombardear aleatoriamente montañas, a ver si suena la flauta. Ya decían los iraníes hoy en un grupo que he estado yo, que yo sigo con asiduidad, que habían bombardeado lo que parecían ser unas instalaciones armamentísticas o algo así, que ya habían sido bombardeadas en el 2024 y que ya no había nada allí que bombardear y que ni tan siquiera las ruinas que quedaba del 2024 se habían reconstruido porque habían trasladado eso a otra parte. Entonces lo estaban enseñando como un gran logro, lo sentía por la televisión, y allí no había nada que rascar ahí. Lo que han bombardeado, bueno, que son drones y todo eso, lo que principalmente están utilizando,
de toda esta infiltración que tienen de espías que están contratados por el Mossad, según dicen. Bueno, entonces pueden bombardear las principales ciudades iraníes, pueden hacerlo, ¿vale? ¿Y qué? ¿Y qué? No pueden ocupar ese país. Os lo digo yo que no pueden ocupar ese país porque son 90 millones de iraníes, porque es un país más montañoso que Afganistán. Y si ya se las vieron y se las desearon en Afganistán, ni os cuento lo que sería Irán. Y no funcionaría, sencillamente no funcionaría. Fijaros que lanzaron los americanos bombas en Vietnam. Fijaros la de bombas que ha lanzado Israel sobre esos pobres de Gaza, que es una prisión al aire libre sitiada hace décadas, y han lanzado más bombas que en toda la historia de la humanidad ahí sobre una cárcel al aire libre. Y ayer mismo volaban por los aires los etnitas en los tanques, hasta ayer mismo. Entonces, o sea, es decir, que tú puedes bombardear todo lo que quieras, pero al final, si quieres controlar el suelo, tienes que bajar al suelo, tienes que poner botas en el suelo y allí te las van a dar. O sea, es que 90 millones de personas, un país tan montañoso. Yo he hablado de que como mínimo necesitas 500.000 de hombres, pero para bien necesitarías unos 2 millones de hombres. ¿Y de dónde los sacas? Porque ni Estados Unidos, ni Israel, ni la OTAN tienen tanta gente para meter ahí en Irán. Entonces, bueno, pueden dedicarse a bombardearlo. Se está hablando mucho también de que ellos quieren desarmarlos, que lógicamente quieren desarmarlos. Es lo que hicieron con Irak, con Libia, con Siria, que si tienes armas químicas, que si deshazte de ellas, que si tienes un programa nuclear, que si deshazte de él, qué tal. Y cuando cumplieron con todo, ¡pum!, los atacaron y los reventaron vivos. Con Irán, como digo, no es tan sencillo. No es tan sencillo como bombardearlos y dejarlos en el olvido. Porque ya estáis viendo que sus misiles están llegando a Sedna todos los días. ¡Pum, pum, pum! No los pueden parar. No los pueden parar. Y quién sabe cuántas salidas y cuántas lanzaderas tienen, y salen, te lanzan, se esconden en la montaña, en fin, que supongo yo además que lo tendrán también, tendrán sitios como muy estratégicos donde ni tan siquiera se ve con satélites. Vaya a saber, ¿no? Yo creo que es muy difícil desarmar a esta gente. Como digo, se necesitaría tener mucha gente sobre el terreno, muchas botas en el suelo. Puedes matar a millones, bombardearlos, tirarles unas nuques, lo que tú quieras, pero no puedes ocupar Irán y sería un suicidio y una locura. Yo creo que Irán es un país ininvadible. Como ya os comenté en otro vídeo, quizá la zona donde están mayoritariamente los pozos, la mayoría de los pozos de petróleo, a lo mejor esa zona pueden tratar de invadirla, pero claro, ten en cuenta que tú les puedes invadir esa zona de los pozos de petróleo, pero que todavía tienen los misiles ahí en las montañas y no les va a hacer gracia que les invadas esa zona y les robes su petróleo. Digo. Entonces, lo mires por donde lo mires, es bastante arriesgado. Después vamos a ver. Están hablando mucho de... Vamos a hablar por partes porque os quiero comentar muchas cosas. Pueden, por ejemplo, aplanar Teherán, ¿no? Ahí en plan Faluya, lanzar una bomba, destruirlo todo. ¿Y qué efecto tendría eliminar las ciudades en las capacidades militares de Irán? Pues no tendría ningún efecto. No tendría ningún efecto. O sea, puedes destruir Teherán y eliminar a millones de civiles. ¿Y qué efecto va a tener eso en las capacidades militares de Irán? Pues prácticamente ninguno. Además, tengamos en cuenta que está Israel al lado y todo lo que se haga en Irán va a tener una consecuencia en Israel, independientemente de si lo hace la OTAN, lo hace Estados Unidos, lo hace el propio Israel. El que va a pagar ahí el pato y a donde se van a dirigir esos misiles es hacia Israel. Entonces hay que tenerlo en cuenta. No es como llego, te echo la bomba, no puedes defenderte y ahí te quedas reventado. Hay muchos problemas en esto de atacar Irán porque deben de tener unas reservas misiles bastante grandes. Los fabrican ellos mismos y cada vez los fabrican mejores y de más alcance y más indetectables y más rápidos y más imparables y más hipersónicos. Y luego una invasión sobre el terreno.
Ahora os voy a dar más datos sobre esto que he leído por ahí en algunas revistas militares de prestigio, algunos artículos y os voy a comentar. Entonces, luego tenemos que tener en cuenta que Irán tiene un ejército grandísimo y además tiene un ejército que básicamente está dividido como en lo que es la Guardia Revolucionaria iraní, los llaman Pasdarán, son Guardia Revolucionaria iraní, es decir, son los guardianes de la revolución islámica iraní. Luego tienen las fuerzas Al-Quds, las fuerzas Quds, que son, digamos, las encargadas de formar a estas milicias extranjeras. ¿Por qué? ¿Por qué a Estados Unidos le fue mal en Irak, por ejemplo? Pues les fue mal en Irak por las fuerzas Al-Quds y por todas las milicias que Soleimani, ¿os acordáis? Que lo eliminó Estados Unidos en Irak precisamente en un aeropuerto, lo eliminaron, pues porque este señor era el que dirigía las fuerzas Quds y es una de las razones por las que a Estados Unidos no le fue como ellos hubieran querido ni en Irak ni en Afganistán, porque en Afganistán también ha tenido que ver algo Irán. Porque, como digo, yo creo que los querían utilizar como una base para después una posterior invasión terrestre de Irán, porque saben que Irán, sin una invasión terrestre, pues no tienen mucho que hacer. Y eso que están diciendo de devolverlos a la edad de piedra, acabar con su programa nuclear, acabar con sus misiles, es todo pajas mentales de ellos. Que esas ciudades de misiles están debajo de las montañas y no las van a alcanzar con ninguna bomba, ni tan siquiera saben dónde están. Irán es un problema muy grande. Irán es un problema muy grande, no es Irak, no es Afganistán, no es Libia, no es Siria, es una cosa totalmente diferente. Entonces, estos Pasdarán, luego están los Basij, luego os hablaré de ellos porque están teniendo mucho su importancia ahora en este momento. Pero estos Pasdarán, guardianes de la revolución, son muy independientes y están muy bien preparados y son muchos. Entonces, fijaros que en el ataque que le lanzó Israel el otro día, mataron a toda la cúpula militar iraní prácticamente, no sé, a 20 de sus más altos mandos los eliminaron con drones en sus viviendas mientras dormían, los eliminaron a ellos, a sus familias y todo. ¿Y cuánto tardaron en recuperarse? 24 horas. Maguis, 24 horas tardaron. Todo el mundo está diciendo, ¡hala! Han matado a toda su cúpula militar, esto es un golpe, esto Irán, no sé qué, es tremendo, no sé qué, no sé cuál. Y han tardado 24 día y medio, más o menos, ¿no?, en recuperarse. Porque es que yo creo que ellos deben de tener previstas este tipo de situaciones. Y si mañana eliminan a esta otra cúpula que han puesto ahora, pues ya tendrán preparada. Es que yo creo que tienen preparado ellos el repuesto. Sí que es cierto, aquí vamos a decir una cosa, que ellos pues han fallado en... Y además yo lo dije, los que me seguís y veis mis vídeos y tal y cual, un día creo que estuvimos analizando la carta natal de Irán y yo os dije el principal enemigo de Irán es interno, no es externo. Y ese es el problema. Y bueno, pues supongo yo que lo corregirán. También estaba yo estos días por foros iraníes y todos los iraníes estaban de acuerdo en que muy preocupados por si se ve el pelo de las niñas y no preocupados por toda la infiltración de gente, de afganos, de indios y de propiamente iraníes, porque Irán luego es un país también complejo, es multiétnico, aunque los persas son el 70% aproximadamente de la población, el resto corresponden a otras etnias, pero bueno, es un país multiétnico. Os decía que estos Pasdarán son muy independientes, se recuperan rápido, cosa que han demostrado, en 24 horas toda la cúpula eliminada y ya se habían recuperado, y son muy independientes, y a sus generales es cierto que ellos tienen su líder, ¿no? Su líder espiritual, su líder político, militar, que es ahora Jamenei, pero y él tiene el poder sobre todo, pero es cierto que su ejército es muy independiente y a sus altos mandos, a sus generales, a sus militares, se les da mucho espacio para maniobrar y tomar decisiones por su cuenta.
Y esto yo creo que se ha visto también en esta recuperación de 24 horas, que ha sido un visto y no visto. Es decir, que tú dices, esto lo tienen preparado, aquí no hay mucha burocracia, aquí no hay mucha historia. Aquí funciona como un engranaje muy bien afinado. Entonces ellos son muy independientes y pueden tomar decisiones por su cuenta. Y aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahora estos últimos días, bueno, sobre todo si estáis vosotros pendientes de este tema, que están sacando al mamarracho este del Shah, el hijo del Shah, por las televisiones, hablar que si va a caer el régimen, que quiere él volver ahí a Irán, que no ha pisado Irán en 50 años, no creo que haya pisado Irán, bueno, pues no sé si nacería ahí, a lo mejor de pequeño nació ya en el exilio, no lo sé, pero bueno, que ese señor pone un pie en Irán y según sale del aeropuerto le cortan le separan la cabeza del cuerpo, allí no lo quiere ver nadie, absolutamente nadie. Entonces, no os hagáis líos porque no van a poner a este Shah de Persia por más publicidad que le hagan y salga ahí diciendo tonterías, el sednita ese que es un sednita de mierda, un criptosednita seguramente. Bueno, ¿qué os quiero decir? Porque están hablando también de que ayer creo que fue el tonto de Donald Trump, que si podían eliminar a Jamenei, al líder de la revolución islámica, pero que no lo habían hecho porque ellos son pues muy buenos y no habían querido eliminarlo, ¿no? Pero que podrían eliminarlo en cualquier momento. ¿Y qué? ¿Puedes eliminarlo? ¿De verdad crees que Jamenei, que tiene 80 y pico de años el hombre, y que por lo visto, según dicen, no está muy allá de salud normal, 80 y pico de años, y la de disgustos que llevará el hombre en el cuerpo que lleva, ¿no? Sobre todo últimamente. ¿Os pensáis que no tienen previsto y no tienen sustituto para otro líder que no sea Jamenei? Que sería un palo, bueno, pues como el palo que fue matar a sus generales, a su jefe del Estado Mayor. No sé si han eliminado a uno y al otro que pusieron también, se hablaba, no, me parece que no está confirmado, pero bueno, hay muchas mentiras en todo esto, mucha desinformación, pero ¿qué más te da matar a Jamenei? Sería un palo, sí, pero sí que es un señor que tiene 80 y pico años, que además yo, hasta lo que he escuchado, está enfermo, o sea, que es que tampoco va a durar mucho, aunque no lo eliminen. Con 80 y pico años y enfermo el hombre, pues es que mucho no puede durar. Así que si no lo eliminan, igual pues se lo lleva a un día de estos y pues ya tendrán a otro ahí preparado para sustituirle. Entonces, ellos creen que o hacen creer a la gente, ¿no? Que eliminando a Jamenei van a tumbar el régimen. No van a tumbar el régimen y como digo, el ejército es muy independiente. Y una cosa es que, bueno, pues haya un régimen y un ejército que se lleven bien, ¿no? Y que funcionen bien. Y como os digo, es que el ejército son los guardianes de la revolución. Y otra cosa es que te creas que vas a tumbar el régimen por eliminar a Jamenei o pajas mentales similares. Pero en el caso de que cayera el régimen, los Pasdarán siguen siendo los guardianes de la revolución y siguen siendo muy independientes. Entonces tú puedes tumbar el régimen y tienes también otras ramas del ejército iraní, como son las fuerzas Quds, que además ahora las fuerzas Quds, como ya no están en Siria, que era donde estaban la mayoría de ellas, pues estarán en Irán, no están en el extranjero, porque Irán tenía muchos hombres en Siria, que ya no están en Siria, o por lo menos la mayoría se habrán ido, y en Líbano pues habrá alguno, pero poco también, porque ahora de momento las cosas ahí tendrán a alguien, lógicamente, pero no mucha gente. Entonces, todas estas fuerzas Quds están en Irán ahora mismo. Y luego están los Basij. Entonces tienen los Pasdarán, que son los guardianes de la revolución islámica. Que imagínate, yo que sé, que muera Jamenei y hay ahí incluso diferencias entre el ejército, entre ellos mismos, ¿no? Que pudiera ser otra cosa que podría pasar. No es tan fácil tumbar el régimen de Irán, porque el ejército y el régimen son una misma cosa, y es el ejército el que podría quitar un régimen y poner otro. Y me parece que eso no está cerca de que vaya a pasar, de que vaya a suceder, y aún así, como digo, hay otras fuerzas en el país, y no creo yo que un país, o sea, digamos, desestabilizar un país
que dices, mira, ahí los dejo como ahora a los sirios, ¿no? Les voy a bombardear todo, les destruyo todos sus aviones, todos sus misiles, tal, como lo gordo, ¿no? Del ejército, y luego pues con los AK-47, lo que sea, que se maten entre ellos, ¿no? Les dejo ahí os dejo el marrón, mataros entre vosotros. En Irán sería un poquito más complicado por el tipo de armamento que tienen, porque en manos de quién vas a dejar tú todos esos misiles que ellos fabrican y que tienen en sus ciudades de misiles debajo de las montañas. Es decir, es que te plantan los misiles en las bases que tengas ahí en la zona, o te los plantan en los pozos de petróleo de Qatar o de Kuwait o de Arabia Saudí o se los dan a los yemeníes y los yemeníes los tiran. Es decir, que no es tanto como venga así. Provoco el caos interno y los dejo en una guerra civil y señores de la guerra y que se maten entre ellos. ¿Por qué? Pues porque no tienen solamente unos AK-47, tienen más cositas que pueden hacer daño. Y como digo, son muy independientes estos Pasdarán, después están las fuerzas Quds y después están los Basij. Entonces, los Quds son este ejército que está especialmente dedicado a operaciones fuera de Irán, que ahora están la mayoría en Irán, que se dedican a la guerra no convencional y que reclutan milicias, pues como el Hezbollah o las milicias que tienen en Irán o estos hutis a los que apoyan en Yemen, etc. El líder era Qasem Soleimani, quien fue eliminado por el presidente Trump. ¿Por qué lo eliminaron? Pues porque era un hombre que les fastidió mucho en Siria, en Irak, en Afganistán también, por lo que tengo entendido, entonces lo eliminaron. ¿Ha pasado algo? Bueno, pues han seguido funcionando las fuerzas Quds en todos estos países, ahora han salido de Siria pero básicamente no por un problema de Irán, sino por una cuestión que yo creo que Basar fue vendido por los rusos. O sea, a Basar yo creo que le comieron un poco la cabeza en plan de mira, sí, que te van a aceptar otra vez, a condición de que no tengas nada que ver con Irán, y le hicieron el lío, le hicieron la 13-14. Que hay mucha gente militar y paramilitar en Irán, y luego están los Basij, que ahora estos Basij, ¿vale? Son como una especie como de, ¿cómo lo diría yo? Como de policía interna de Irán o algo así. Y entonces estos Basij son ahora los que se están encargando de detener, porque han sido movilizados y se están encargando de detener a todos estos infiltrados que tienen, que dicen ellos los llaman del Mossad, ¿vale? Son algunos afganos, algunos iraníes, algunos baluchis, algunos mercenarios, lo que sea. Serán otros propiamente del Mossad también. Pues estos se están encargando de detenerlos allí en Irán y además os digo que están, digamos, entrenados para poder entrenar a cualquier civil iraní, poder coger a cualquier civil iraní y darle un arma y que haga el mayor daño posible dentro de que no es un militar experto y que a lo mejor nunca en su vida ha sostenido un arma. Pero están preparados para eso, o sea que en un momento determinado los Basij incluso podrían derrocar un régimen títere que ellos pongan, por ejemplo, entre los Basij y los Quds, supongamos que el ejército se vende. Digo, eso es complicado por el tipo de armamento que tiene Irán, que lo dejen así, porque no solamente se matarían entre ellos, que eso sería una situación pues como la en Siria, la mataros entre vosotros, a nosotros no nos da igual, mientras como a nosotros no nos podéis hacer nada, pero es que repito, no es el caso de Irán, no es el caso de Irán y entonces no puedes dejar un país como Irán a su suerte porque no sabes en manos de quién van a caer todos esos misiles y esas armas que tienen. Como digo, es complicado y como os digo, los Pasdarán estos pues son bastante independientes y tienen todas las capacidades militares del país entre sus manos, independientemente de que esté Jamenei o esté Perico de los palotes, ellos tienen las capacidades militares del país en sus manos. Y en Irán son no le toques a sus militares, se los conocen a todos, este es el padre de los drones, este es el padre del misil no sé qué, este es el del otro, son gente muy preparada también en Irán, porque Irán
digamos que se ha puesto las pilas y no es un país, no se puede comparar a nada. Os digo que de verdad yo creo que no se puede comparar a ningún otro lugar del mundo, con sus defectos y sus virtudes. Entonces, estas ciudades de misiles que tengan debajo de las montañas, pues probablemente sean muy numerosas y sean muchas, y la mayoría son imposibles de detectar, seguramente a través de satélites, y imposibles de destruir con bombas. Entonces se necesitaría una invasión terrestre y se necesitaría una invasión terrestre masiva con millones de hombres y toda la potencia de fuego que pueda reunir Estados Unidos, la OTAN. Sedna del desierto, que Sedna del desierto ya os digo yo que no va a poner las botas en el suelo ahí en Irán, a ver si se apañan con lo que tienen montado en Gaza, y necesitan cortarle la cadena de suministro que les pueda facilitar China. En fin, es bastante complicada la empresa esta, me parece a mí. Y como digo, yo creo que Estados Unidos tuvo que terminar, digamos, abandonando el proyecto de Irak, de Afganistán, que no les fue como a ellos les hubiera gustado, debido a la intromisión y al apoyo que Irán les dio. Son muy buenos organizando grupos de milicias, armarlos, enseñarles cómo se opera. Ahí hemos visto a Hezbollah y son muy buenos, y lo que hicieron en Siria pues también es importante. Estáis viendo también los Houthis en Yemen, en fin, son buenos en hacer esto, así que también se movilizarían las milicias que tienen por esos países. Definitivamente se movilizarían en caso de que algún loco se le pasara por la mente invadir Irán. Luego está el tema del ejército de Estados Unidos, que está podrido, está totalmente podrido. Ya visteis el otro día ese desfile militar, ¿no?, al que fue Trump, la vergüenza ajena que daban. En fin, parecía aquello un desfile de mi pueblo, de verdad, que era patético. El ejército de Estados Unidos no está en buenas condiciones, la corrupción es brutal. Todavía estuve viendo hace un rato un vídeo de un senador que es otro corrupto, porque son todos pues basura, pero que estaba denunciando, ¿no?, como tenía una bolsita como de unas piezas, no sé si eran ¿cómo se llama? ¿Rodamientos o algo así? Una bolsita de rodamientos, pero así pequeña, ¿vale? Una bolsita pequeña. Decía que eso lo compraba el ejército de Estados Unidos, que eso valía menos de $100 y que eso lo compraba el ejército de Estados Unidos por $90.000. Así que imaginaros el nivel de corrupción que hay dentro de ese ejército. Y el tema es que, bueno, vimos también la carta de Estados Unidos. Los etnitas, el parásito se ha devorado al huésped, ¿vale? Es eso lo que pasa. Y cuando hemos visto la carta, que si el mandato de Trump, que si cómo le iba a ir y tal y cual, os lo he dicho siempre, que no hay nada, que no hay ningún plan, que lo que hay que hacer en Estados Unidos sería profundamente antisemita, y no es Trump el que va a hacer eso, ni ninguno como Trump. Y no se arreglan las cosas, o sea, ni se puede hacer y solucionar eso vía democráticamente hablando. No se puede, no se puede. Entonces digamos que los etnitas se han pasado de frenada, subvirtiendo a su golem número uno. Y ellos mismos no pueden frenarlo, ¿vale? Por eso son un culto de la muerte y depredador y parásito y destructor, que a sí mismos se van a acabar destruyendo también, ¿vale? Entonces ya la cosa ha cogido una inercia constante que no se va a frenar, y tendría arreglo, sí, tendría arreglo, pero ya no estaríamos hablando de Estados Unidos, no estaríamos hablando de una democracia y no estaríamos hablando de cosas normales. A lo que os voy, que el ejército de Estados Unidos no tiene el personal ni está preparado para involucrarse en una guerra de ese tipo, y tampoco en una guerra moderna. Hemos visto lo que ha cambiado el panorama de la guerra últimamente con lo que hemos visto que pasaba entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Y a propósito de esto, yo os voy a dejar un documento abajo, que os voy a decir ahora mismo cómo se llama, lo tengo por aquí anotado, es que no os quiero dar un dato incorrecto.
pero es un documento que se llama Una llamada a la acción, a Call to Action, lecciones para el futuro, lecciones de Ucrania para el futuro, ¿vale? Para la Armada, para el ejército futuro. Y corresponde a un artículo académico que se titula así, como digo, que se publicó en 2023 en la revista Parameters del US Army War College. Es decir, no es una publicación de prestigio, ¿de acuerdo? De máximo prestigio. Y lo que viene a decir este estudio, este documento, es que el conflicto de Rusia y Ucrania ha marcado un punto de inflexión estratégico para el ejército de Estados Unidos, que es similar al que se enfrentó tras la guerra de Vietnam o la guerra del Yom Kippur en los años 70, y que básicamente hay que transformar profundamente el ejército de Estados Unidos, porque pues la guerra como es ahora ya no tiene nada que ver como era hace unas décadas. Y bueno, pues detalla una serie de puntos como que los centros de mando grandes, estáticos, tecnológicos que ya no funcionan, que están a nivel de personal, que están en mínimos históricos, que hace unas décadas tenían 700.000 reservistas y que ahora solo tienen 76.000, que la naturaleza de la guerra, con el uso de los drones, de la inteligencia, de las imágenes de satélite, de la tecnología de inteligencia artificial y la complejidad y el ritmo de los conflictos actuales, que no están preparados para eso. Cosa que, por ejemplo, el ejército de Irán sí lo está más, porque tiene mucha experiencia, por ejemplo, en Siria recientemente. Bueno, da una serie de detalles. Yo os voy a dejar abajo linkado el documento para que no os penséis que me lo he inventado, yo me lo he sacado de las narices, pero lo que viene a decir es que básicamente el ejército de Estados Unidos no está preparado para una guerra moderna desde ningún punto, y habría que reformarlo profundamente, y esto es del 2023, así que esas reformas hasta la fecha no se han hecho. Y ya visteis el otro día en este desfile militar el panorama que hay, que tampoco se arregla solamente con sacar a los HIJK, JQ del ejército como ha hecho Trump, sino que hay que hacer reformas más profundas. Entonces, el ejército de Estados Unidos no está preparado para una guerra en las actuales condiciones que se dan las guerras. Y os dejo el documento abajo, que como os digo es la revista académica del US Army War College, que es una de las instituciones más respetadas en materia de estrategia militar, seguridad nacional y doctrina del ejército de los Estados Unidos. Y a propósito de esto, que se me olvidaba, ¿qué le sucede al ejército de Israel? Pues le sucede exactamente lo mismo que al ejército de Estados Unidos. Es cierto que el ejército de Israel es bueno en inteligencia, es bueno tecnológicamente, pero después sobre el terreno son unos mataos y no están muy preparados. Fijaros que os digo que no controlan su prisión al aire libre, que lleva sitiada 20 años o más de 20 años, pues imaginaros. Bueno, lo que os decía, que el ejército iraní es muy grande, que tiene todas estas particularidades, el país, el ejército, que Irán es especialista en guerra asimétrica, en juego asimétrico, que han jugado bastante bien sus cartas dentro de lo que tenían. Y ahora, como os decía, estos Basij son los que están deteniendo a todos estos infiltrados del Mossad, y además lo están haciendo apoyados de los ciudadanos normales. Es decir, allí en Irán, por lo visto, todo el mundo tiene moto, boom, boom, que yo he visto las imágenes, y los Basij están dirigiendo a jóvenes voluntarios por los pueblos, incluso los baluchis, los llaman los leones baluchis, los están dirigiendo los Basij, y se están practicando una serie de detenciones, han localizado, o sea, es que se han puesto las pilas, y de toda la infiltración que tenían, en unos pocos días
han encontrado un montón de viviendas donde se montaban estos drones con explosivos. Se ha detenido a un montón de ellos y han sido los Basij acompañados por, como os digo, por voluntarios que van ahí con sus motos y ya saben pues que estos pueden llevar furgonetas o camiones y los paran y los localizan. Han pedido la colaboración ciudadana. Oye, le has alquilado un piso recientemente a alguien, oyes ruidos extraños, se comportan de forma extraña, tienen una pick-up cubierta, tienen un camión y los están encontrando. Y eso de tirar el régimen, pues es cierto que hay mucho descontento en Irán con el régimen. Y que más o menos, yo digo, no va a ser exacto, ¿no? Pero 50 a favor, 50 en contra, o a lo mejor no es así exacto, ¿no? A lo mejor es más 30 a favor, 30 en contra, y el resto pues son otras etnias que tienen sus propios intereses, los kurdos, los baluchis, los que sean, que van por otro lado, y cuatro frikis que queden, que vivirían muy bien en tiempos del Shah, pero que es que esos no cuentan porque os digo que allí al Shah no lo quiere nadie y que es imposible que ese señor vuelva a poner un pie en Irán, pero que ahora han intentado, ¿no? Como, ay, vamos a tirar vuestro régimen, ¿no? Sí, les van a llevar la democracia, igual que se la llevaron a los afganos, a los iraquíes, a los libios. A ver, que esa película ya se la conocen los iraníes. Y los iraníes, hasta los más modernos, occidentalizados, que allí los llaman occidentalizados, ahora mismo están con el régimen. De hecho, no sé si habéis visto, pero hay unas imágenes muy famosas de que han salido, bueno, pues han corrido mucho por los grupos de Telegram de una mujer iraní diciendo que querían la bomba nuclear ya. Y esa mujer iraní estaba entre un grupo de otras mujeres y de otras personas en Irán hablando en la calle, que estaba grabándole ahí un periodista, y estaban pues algunas mujeres tapadas ahí, entapuzadas con este hijab o esto, no sé cómo se llama en Irán, todo esto negro que llevan, ¿no? Aquí tapada la cabeza, el velo, todo, cubierto el cuello, todo eso. Y esta mujer que hablaba, que decía, oye, que queremos la bomba, que estos nos están haciendo la vida imposible hace 400 años, decía esta mujer, y queremos la bomba ya para defendernos de esta gente. Y esa mujer iba sin pañuelo, iba sin pañuelo, iba con el pelo descubierto, porque el régimen, yo creo que ha visto que es un error meter tanta caña con eso y que se le puede montar un cirio. Y ahora, si vosotros veis canales en YouTube de Irán, que hay algunos, veréis, no digo en todos los pueblos ni en todos los barrios y tal, pero en ciudades como Teherán se ven muchas mujeres por la calle sin pañuelo. A lo mejor lo llevan un poco al hombro, a lo mejor luego pasa la policía y se cubren un poco, pero nadie les dice nada. Nadie de la gente de la calle, de la población, ni creo que ya les está molestando la policía, muchas de esas mujeres que antes sí que es cierto que tenían como unas mujeres, ¿no? Policías que iban ahí vigilando que todo el mundo se vistiera bien. Ahora en ciudades como Teherán, os lo digo, yo veo los vídeos, o sea, se ven mujeres por la calle que van sin el pañuelo y nadie les dice nada. Y es una imagen muy representativa, creo yo, de lo que está pasando en Irán, porque ahí estaba esa mujer occidentalizada, sin pañuelo, diciendo, pidiéndole, ya suplicándole al régimen que tuvieran una bomba nuclear para defenderse de estos cabrones que llevaban, según ella decía, 400 años haciéndoles la vida a cuadros, y estaba rodeada de otras mujeres todas entapuzadas. O sea que la sociedad las sociedades van avanzando y van moviéndose, pero que son un pueblo muy patriota, son muy nacionalistas, son muy patriotas y no van a conseguir tumbar el régimen, yo creo, que con estas argucias, diciendo, ay, sí, no, es que os vamos a llevar a algo mucho mejor, sí, el SA mucho mejor. No lo quiere nadie y no lo van a conseguir así. El régimen caerá pues cuando tenga que caer, pero sinceramente, metiéndoles en esta guerra, me parece que es una estrategia muy, muy, muy equivocada. Yo creo que si tomaran la estrategia contraria, que fuera quitarles las sanciones que Irán tiene y permitiendo que el país se enriqueciera más, antes tumbarían al régimen que de la forma en que lo están haciendo, que la contraria, ¿no? Con sanciones, intentando que se atrasen. Pero bueno,
allá cada cual. Yo siempre digo que se cazan más moscas con miel que con hiel. Pero bueno, el tema es que Irán es especialista en juego asimétrico, que ha jugado muy bien sus cartas, que juega muy bien con sus fortalezas, que también tiene sus debilidades, pero que no es un país, o sea, todo eso que están contando, vamos a tirar al régimen, vamos a poner al SA, vamos a tirarles bombas y a destruir su capacidad nuclear, sus misiles, sus lanzaderas. La verdad que no. Por lo visto ya han tirado varios F-35, eso para empezar. Tienen un piloto, un hombre y una mujer, que dicen que pronto van a poner unas imágenes de estos pilotos que han capturado dando declaraciones. Se han paseado con estos aviones por Irán, me parece que ahora ya no se pasean tanto con estos F-35 y el ejército de Sena del Desierto ha hecho el ridículo porque ha puesto imágenes de cómo destruían lanzaderas y misiles y aviones que eran maquetas que llevaban ahí en un aeropuerto desde hace décadas, porque utilizaron maquetas también en la guerra que tuvieron contra Irak, contra Saddam Hussein, que por cierto aguantaron ahí el tipo, la población impresionante, así que eso también nos puede dar una idea de lo que pueda pasar ahora. Fue una guerra súper dura con muchísimos muertos por parte de Irán y bueno, pues han hecho el ridículo porque les han puesto señuelos que eran maquetas y los senitas poniendo ahí las imágenes como si estuvieran destruyendo algo de valor. Así que, en fin, que yo no digo que no les puedan hacer daño. Lógicamente, Estados Unidos y SEDNA y la OTAN contra ellos, pues daño les van a hacer. Pero eso de cambiar al régimen, de llevar al SAM, de destruir sus capacidades desde el aire con unos cuantos ataques estratégicos, olvidaros de eso. Yo, sinceramente, por lo que yo sé, digo, yo estoy abierta a que me corrijáis, aportéis información. Si alguien ve este vídeo, que tenga más conocimiento que yo digo lo que digo humildemente, pero me parece que es una ida de una paja mental, vamos. Impresionante, impresionante. Y como digo, que Irán tiene una ideología muy, muy fuerte y hasta esta gente más occidentalizada en estos momentos, y yo os digo que me estoy metiendo mucho en grupos de iraníes, están todos muy unidos, están todos muy unidos. Y de hecho en un grupo el otro día decían los jóvenes, que nos movilicen ya, que nos movilicen ya, que nosotros ahora tenemos que servir a nuestro país, que tenemos que organizarnos en grupos y localizar a todos estos infiltrados del Mossad que están lanzando drones. Y automáticamente el régimen movilizó a estos Basij y los Basij coordinaron a estos grupos de voluntarios y están consiguiendo unos muy buenos resultados. ¿Eso quiere decir que no les vayan a llegar más drones? No, pues porque seguramente no los han detenido a todos, lógicamente, y también les pueden lanzar los drones desde Irak, desde el propio Sedna, desde Azerbaiyán, desde donde sea, ¿no? Les pueden llegar drones del exterior, pero que se mueven rápido, como veis, ¿eh? Se mueven rápido. Su cúpula militar 24 horas estaba repuesta y si mañana se cargan a esta nueva, pues ya tendrán otra preparada y esta infiltración de tantos años, las detecciones que están haciendo tantas y tan importantes y localizar dónde montaban todos estos drones y estos pisos y cómo se movían y tal, pues brutal. Luego también se dicen, he escuchado ya por aclarar un poco, porque quería aclarar la diferencia, estos que dicen, ¿no? Que el Judá, el sednismo y el Sio son cosas diferentes, eso ya lo he aclarado, creo que queda claro. Y luego también yo, desde luego, yo no defiendo a ningún régimen, no defiendo ni el mío, mucho menos voy a defender a estos ayatolás. Pero os quiero decir que se dicen muchas mentiras sobre Irán y he visto estos días también que se repetía cómo Irán eliminaba a los Mariflowers, cosa que es totalmente y absolutamente falsa. Todos recordaréis aquellos dos, me parece que fueron dos o tres, no lo recuerdo, creo que eran dos, que pusieron las imágenes en toda la prensa occidental. El régimen de Irán de los ayatolás elimina Mariflowers. Y mostraban las imágenes de esos que habían colgado de unas grúas, ¿os acordáis? ¿No? Bueno, pues esos dos Mariflowers no fueron eliminados
por ser Mary Flowers. Eso es propaganda, basura occidental. Esos dos Mary Flowers habían secuestrado a un niño, no sé, no recuerdo ahora si tenía 7, 9 años el niño. Iban en una moto los dos Mary Flowers, secuestraron a este niño, violinizaron al niño y eliminaron al niño, desvivieron al niño. Entonces, ¿qué pasó? Que se les condenó y les colgaron de las gruitas y los expusieron. Y se montó toda esta campaña en Occidente falsa de decir que el régimen iraní eliminaba Mary Flowers. Sí, eran Mary Flowers, pero no los eliminaron y no los colgaron de esas grúas por ser Mary Flowers, sino porque habían secuestrado y habían desvivido a un ser pequeñito. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que ante estos hechos tan graves, yo la verdad es que pasaría por alto lo de las grúas. Lo paso por alto, sinceramente. Lo paso por alto. Me parece bien. Me parece bien. Son sus... a lo mejor las formas pues no son las más... No estamos nosotros acostumbrados a ese tipo de cosas, pero bueno, que no se eliminan a los Mary Flowers por ser Mary Flowers y que todavía hay gente que no se entera a estas alturas de toda la propaganda que se inventa y todas las mentiras que cuentan pues sobre lo que a ellos les parece, porque no dicen nada más que mentiras en la televisión. Entonces, por dejarlo claro, ¿vale? Porque también lo he escuchado estos días por ahí y me da coraje escuchar tanta gilipollez y tanto detector de imbéciles, que bueno, que habrá mucha gente que no se ha enterado bien, pero que por favor no repitáis tonterías. Y luego que si es que obligan a las mujeres a llevar el velo, no sé qué, bueno, pues y en Kuwait, y en Qatar, y en Arabia Saudí. En Arabia Saudí tienen mucho menos derechos las mujeres que en Irán. De hecho, las iraníes son, yo hace tiempo leí por ahí algún informe, son de las mujeres que más estudios técnicos hacen en el mundo. Es decir, las mujeres iraníes van a universidades y van a carreras técnicas en un porcentaje mucho más amplio que las noruegas o las suecas o las liberadas feministas españolas. De hecho, creo que sucede así en la mayor parte del mundo árabe, ¿vale? Pero que Irán tiene un porcentaje, pues prácticamente yo creo que ya llegará al 100% de población alfabetizada. Y las mujeres, hay más mujeres que hombres en universidades iraníes. Luego otra cosa es que ellos tengan a lo mejor sus valores y luego la mujer se case y luego a lo mejor no ejerza tanto, lo que sea, pero las mujeres en Irán están representadas en toda la sociedad y bueno, no digo que sea el paraíso, es que no digo que esté defendiendo yo este régimen de los ayatolás, pero bueno, que son sus cosas y que ya irán ellos como han ido, os digo, las cosas están cambiando y yo creo que el mismo régimen está haciendo la vista gorda con algunas tonterías como esto de que no lleves ahí el pañuelito en la cabeza todo el día, que ahora por muchas ciudades se ven mujeres sin él y no pasa nada, ¿no? Y el otro día mismamente pues esta mujer en la televisión y nadie le dijo nada, ¿no? Y era que como la más fanática de todas, ¿no? Pidiéndole al régimen que por favor, que la bomba, que tenían que defenderse de toda esta chusma, toda esta gentuza. Entonces, bueno, pues por aclarar esto, dicho esto, es una locura, es decir, es un poco como, yo veo esto como, a ver, los etnitas se han pasado subvirtiendo a su golem número uno y ellos lo saben y no, yo creo que ya ha cogido la cosa tal cariz, ¿no? Que no se puede frenar, ¿no? Ellos mismos no pueden refrenarse, con las reglas que ahora mismo existen democráticas, eso no se puede parar de ninguna manera, se los comerían. Eso hay una forma de hacerlo, es muy impopular, pero sería la única manera, la única posibilidad, no digo que se fuera a solucionar, pero por lo menos si hay una posibilidad, no sería de formas muy democráticas de solucionarlo. Y bueno, pues ellos están a hacer cumplir, ¿no? sus taraduras de profecías y todas estas historias que ellos tienen, que están chiflados, que son unas alimañas que han salido del último confín del infierno. Y el golem lo tienen totalmente subvertido y yo creo que quieren, es un poco como vamos a hacer que el imperio
antes de espicharla, pues nos haga el último favor, nos elimine aquí a estos y ya nos quedamos aquí nosotros de reyes de Medio Oriente, ¿no? Porque el freno que tienen ahora mismo pues es Irán, es el hueso más duro de roer de todos, pero no sé, a mí me parece una locura. Es decir, para mí el imperio estadounidense tal y como lo conocemos nosotros desde la Segunda Guerra Mundial está muerto, ¿vale? O sea, está muerto y enterrado. Y cuando hemos visto lo de Trump y hemos visto la astrología, os lo he dicho, no tiene arreglo. Los arreglos que hay que hacer, nadie está señalando en el dedo justo sobre lo que es. Algunos ya empiezan a señalarlo cada vez más. En Estados Unidos el noticing es brutal, pero desde luego el Donald Trumpas no es el que lo va a hacer, ¿vale? Ya os dije que no iba a hacer nada, no hay ningún plan, no hay nada. El imperio se va a la mierda. El imperio se va a la mierda. Y eso no es si va a pasar o no va a pasar. Eso es así. El imperio se va a la mierda. Ahora hay dos maneras: que se vayan tranquilamente, poco a poco, ordenadamente, que cierren la puerta al salir, que se escapa el gato, o que se vayan o que mueran matando, como vulgarmente se dice. Y los etnitas obviamente quieren que mueran matando y que mueran matando por ellos, lógicamente. Que mueran matando por nosotros y después ya nosotros nos quedamos aquí de reyes del mambo, desde el Medio Oriente, y con nuestros esclavillos y esas cosas, bueno, sus locuras. Y eso es lo que quieren. Entonces, bueno, ya veremos lo que pasa, pero da igual lo que hagan. Si quieren realmente anular Irán, si quieren cambiar el régimen, es que yo creo que simplemente para cambiar el régimen necesitan una invasión terrestre. Y sería una locura. O sea, eso es una locura. Y desde el aire, bueno, pues no sé, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, pero claro, ¿cuántos misiles tienen ellos? Y si siguen, o sea, si Irán sigue manteniendo su capacidad de lanzar misiles, pues ahí está Sedna a tiro de piedra, que también los va a seguir recibiendo. ¿Quién aguanta más? ¿Un país ininvadible, mega montañoso, con 90 millones de habitantes, mucho más grande que Sedna del desierto? ¿O el microbio destructor, que ya hay algunos barrios de Tel Aviv que parecen Gaza, y que tiene 3 centrales eléctricas, que ya una refinería fuera de servicio? ¿Cuánto va a aguantar? Para mí, sinceramente, que esto termina pronto. Esto para mí termina pronto. No sé si es, pues, no sé, a lo mejor una forma de probar la reacción de ellos, una acción un poco desesperada por parte de los etnitas, que ven que su golem se han pasado subvertiéndolo y se va a tomar por culo, y dicen, bueno, venga, vamos a lanzar a este perro ahí a ver qué hace. Seguramente lo van a descuartizar, pero bueno, por intentarlo, que no quede. Para mí que esto se termina pronto. Y luego, astrológicamente, pues la verdad es que en las fechas en las que han comenzado las cosas, yo no sé qué le pasa a Sedna, pero que siempre elige el momento astrológicamente menos favorable. Y aquí dejamos este vídeo, que está haciéndose muy largo. Magis, pronto veremos astrología más en concreto, más en profundidad. De momento quería dejar aquí estos pequeños apuntes. Nos vemos pronto. Hasta luego.